Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de experimentos. Hoy vamos a hacer un altavoz Bluetooth. Sí, compañeros, un altavoz Bluetooth totalmente casero. Esto es el cajón, que básicamente son maderas que he cortado, he perforado, he lijado y bueno, he hecho la forma básica. No lo he incluido en el vídeo porque era un proceso demasiado largo para simplemente unas cuantas maderas y ya está. Vamos a lo que es lo importante, lo que es la electrónica, porque esto tiene más dificultad. Este es un módulo MP3 con radio, con entrada para USB, o sea, es muy completito, pero no tiene amplificador. Para ello vamos a usar el PAM8403, que saca 3 vatios por canal estéreo. Usaremos estos dos altavoces para un canal, son de 10 vatios cada altavoz, los pondremos en paralelo, y para el otro canal usaremos este otro, que digamos será el de bajos, son 15 vatios, 4 ohmios. Y básicamente no hace falta más. Esto es toda la electrónica, bueno, y un montón de cablecitos que ya tenía cortados. Súper sencillo realmente. Vamos a ir poco a poco para que todo el mundo lo entienda. Este conector viene ya incluido en el set del reproductor Bluetooth y vamos a conectarlo a las entradas del amplificador. Súper sencillo, pues un canal, otro canal y la masa, que es el del medio. Hay que tener buen soldador, buen pulso y buen estaño. Siempre estas tres cosas muy importantes, porque si no vamos a cortocircuitar lo que son los conectores y tendremos problemas. Hemos puesto la alimentación también, que son a 5 voltios, y ahora estamos poniendo las salidas, que un canal, como he dicho, irá a ese par de altavoces chiquititos y el otro canal al grande, al subwoofer de 15 vatios, ahí es nada. Bueno, ahí tenemos todo soldado, así que correcto. Vamos a poner la antenita para que coja la señal de FM, porque también tiene esa función. Nada, ahí en su lugar, que pone muy chiquitito las letras ANT, así que ahí va, antenita. Simplemente un cable será suficiente. Ahora vamos a ensamblar las piezas de la caja. Yo he puesto pegamento de contacto instantáneo, pensando que, bueno, pues así el montaje sería mucho más rápido. Pero bueno, la verdad es que nada, esto no ha pegado nada, pero cero. Así que la siguiente opción rápida, que no es el pegamento instantáneo, es la silicona caliente. Lo mejor sería cola de carpintero, pero es que tarda bastante en secarse, no mucho, pero claro, esto requiere rapidez, así que un cordoncito de silicona caliente y en 5 o 10 segundos pasamos a la siguiente pieza. Hay que poner eso, un cordoncito fino, porque si no va a empezar esto a espaciarse y se descuadrará todo. Pero lo dicho, es el pegamento ideal, al menos que yo he visto, es por su rapidez, y luego lo vamos a afianzar todo con clavitos pequeñitos, con tachas, porque el pegamento por sí solo, pues bueno, se nos cae el altavoz al suelo y seguro que eso se abriría por completo. Poniendo los clavitos pues quedará muchísimo más firme y en cualquier accidente, una caída, la caja no se nos va a abrir. Bueno, vamos a dejarlo así, todo clavadito, lo que es el frontal y la parte de arriba y la parte de abajo, pero la trasera no la vamos a cerrar porque por ahí es donde iremos poniendo todos los componentes electrónicos. Le hemos pegado una pasadita de lija para redondear un poquito lo que son los cantos y esquinas, pero bueno, la unión entre maderitas no es lo mejor o lo más, lo más ideal. Así que vamos a rellenar esos huequitos con un poquito de serrín que me guardé del corte de maderitas y cola. En este caso he usado cola escolar, pero bueno, cola de carpintero, cualquier tipo de pegamento o cola nos va a servir. Y nada, pues es rellenar con una espátula y dejar secar, eso sí. Pues 15-20 minutitos más tarde ya le pegamos una lijadita para dejarlo perfecto. Ahí hemos puesto un par de clavitos que no están del todo y un tubito para que salga lo que son las vibraciones de los bajos por la parte trasera. Nada, lo dicho, lijadita rápida para dejarlo perfecto y todo bien selladito, y ya comenzamos a hacer los últimos pasos de la caja, que es el pintado. En este caso he usado 2 pinturas porque esta gris pues no me ha llegado a gustar y he comprado una en un bazar chino color oro que era horrible, ha dejado unos chorretones, bueno,
pues súper cutres, pero bueno, me lo tendréis que perdonar porque lo hice todo así con prisas y era fin de semana. Vamos a poner ya la electrónica. Ponemos el reproductor Bluetooth en su lugar correspondiente y lo fijamos con un poquito de silicona caliente en la parte de arriba. Simplemente esto no será, digamos, la única unión. Luego por la parte interna también pondremos un poquito más de silicona caliente. ¿Esto por qué? ¿Podríamos poner tornillos? Sí, pero bueno, en el caso que en un futuro queramos sacarlo, simplemente con un poquito de alcohol 96 grados, la silicona salta, entonces no se daña absolutamente nada. Altavoces los fijamos con unos tornillitos que no lleguen a traspasar la madera, que sean bien cortitos, y el subwoofer lo mismo, bien centrado todo, tornillitos y fenomenal. Bueno, pues ya tenemos nuestra caja, al menos visualmente, externamente, todo correcto. Así que procedemos a poner la alimentación, que irá a 5 voltios, porque todo va a 5 voltios, lo que es el reproductor Bluetooth y el amplificador. Por eso vamos a usar una power bank o cualquier cargador de smartphone, porque es 5 voltios lo que generan. Puenteamos positivo y positivo tanto del reproductor como del amplificador, y negativo lo mismo. Ahí le ponemos un poquito de estaño, unos termorretráctiles para aislar, y ya ponemos el cablecito de alimentación. Ponemos ya en su lugar los termorretráctiles, un poquito de calor, y esto queda totalmente aislado y sin problema que haya un cortocircuito. Bueno, pues últimas conexiones: altavoces, un canal a los chiquititos de 10 vatios y el otro canal al grande, al de 15 vatios. Como hemos dicho antes, los pequeñitos irán en paralelo, así que positivo con positivo y negativo con negativo. Y bueno, pues ya estaría, así que vamos a poner todo alojado en su interior para que no esté danzando. Silicona caliente, a un lateral el amplificador y al otro lo que es el cablecito de antena. Y ahora sí, simplemente resta sellar todo. Bueno, he puesto este poquito de como de moqueta para que el sellado sea mejor, y una brida para evitar que el cablecito ante cualquier tirón o lo que sea pueda desoldarse y bueno, pegar tirones internamente. Silicona caliente para sellar también y ya estaría. Ahora es cerrar, ahí ajustar bien y clavar los últimos clavitos de la parte trasera. Para ello, para no dañar nada, ponemos una maderita y unos cuantos golpes. Simplemente dejo 2 porque esto luego con un destornillador podemos abrirlo haciendo palanca en caso que tengamos que acceder a su interior, pero para su funcionamiento va a ser totalmente correcto. De hecho, vamos a comenzar a probar nuestro altavoz. Ahí vemos cómo va a conectar. Ahí ha conectado, conecta enseguida, así que vamos a ver cómo suena, a reproducir música. Y yo creo que está bastante bien, suena genial, es súper económico a nivel electrónico, es que bajo coste, vamos, cualquier persona puede adquirir estos componentes y de forma bien económica. En la descripción os dejo enlaces por si os interesa. Y el mando a distancia, pues un puntazo, es súper cómodo y oye, ahí desde la cama podemos reproducir lo que queramos. Todos los domingos a las 11 de la noche, a partir de ahora, vamos a tener nuevo vídeo aquí en el canal de Llega Experimentos. Recuerda darle a like, suscribirte, compartir y comentar. Nos vemos la semana que viene en Llega Experimentos.